¿Qué tal? Yo hoy tengo mucho calor, pero estoy aquí para ayudarte con los pasados. Sé que necesitas ayuda con el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. Así que te voy a ayudar y para eso voy a contarte una historia de mi infancia. Algo que me ocurrió de verdad cuando era pequeña y que me trae muy buenos recuerdos. Primero te voy a contar mi historia. Quiero que la escuches e intentes entender su significado. Después vamos a hacer una actividad en la que practicaremos estos dos verbos que acabo de mencionar. ¿Estás preparado o preparada? Cuando estaba en cuarto o quinto de primaria, mi profesora de lengua castellana y literatura nos mandó un trabajo. El trabajo consistía en que teníamos que escribir y dibujar nuestro propio cómic. El tema era libre, podíamos escribir sobre lo que quisiéramos, pero la historia tenía que ser original. No podía ser una historia ya inventada. A mí me encantaba dibujar y también escribir. Así que estaba muy emocionada y quería que mi historia fuese la más creativa de todas. Se me ocurrió que en mi cómic mis personajes, en vez de ser personas o animales, iban a ser objetos. Así, seguro que nadie haría un cómic parecido al mío. Recuerdo que mi amiga María y yo siempre volvíamos andando juntas del colegio. Ese día, María estaba muy agobiada porque no sabía sobre qué iba a escribir su cómic. Me dijo que yo tenía mucha suerte porque era muy creativa y se me daban muy bien estas cosas, pero que ella era incapaz de tener tanta imaginación como yo. Entonces se me ocurrió que podíamos jugar a un juego. Aquel día había muchas nubes en el cielo y le dije que las nubes nos podían dar muchas ideas creativas. El juego consistía en decir las cosas que parecían cada una de las nubes. Le señalé una de las nubes y le dije que me parecía un castillo. Ella me señaló otra y me dijo que tenía la forma de un pájaro. Contenta, le dije que acababa de despertar su imaginación y que, a partir de entonces, sería mucho más fácil crear su historia. Como habíamos visto un castillo y un pájaro, le dije que podía hacer, por ejemplo, una historia sobre un pájaro mensajero de palacio. Ella no estaba muy convencida, así que le sugerí que siguiera mirando al cielo y despertando su imaginación con las nubes. Ya estábamos cerca de su casa y María se despidió aún sin saber sobre qué iba a escribir. Al día siguiente, cuando llegué al colegio, me fui directa hacia la mesa de María y le pregunté sobre su trabajo. Ella me contestó con una gran sonrisa que gracias a mí se le había ocurrido una idea. Su historia trataba sobre unas amigas que miraban al cielo y jugaban a imaginar historias a partir de las formas de las nubes. No me lo podía creer. María no había creado nada, había copiado prácticamente la realidad. Miré mi propio trabajo. Sin duda, era el más creativo, totalmente diferente al resto de compañeros. Recuerdo que hasta mi profesora me felicitó por él y me dijo que era muy creativo para mi edad, tanto que lo puso en el periódico del colegio. Pero de alguna forma, yo sabía que mi historia no decía nada sobre mí, sobre mis sentimientos o sobre mi forma de pensar. Sin embargo, la historia de María era mucho más personal que la mía y, por tanto, más auténtica. Aún hoy me hace feliz pensar que María escribió sobre nosotras y creo que por eso es un momento que no se me ha olvidado, a pesar de los años. ¿Y tú? ¿Qué crees que es más importante? ¿Ser original o ser auténtico? Espero que te haya gustado mi historia. Ahora es tu turno. Es hora de que practiques el imperfecto y el indefinido. Pero antes de empezar, hagamos un pequeño repaso. El indefinido, salté, comí, viví, se usa para acciones concretas del pasado. Por ejemplo, ayer cociné pasta. O para acciones que interrumpen una más larga. Yo cocinaba cuando él me llamó. Por su parte, el imperfecto, o sea,
saltaba, comía, vivía, se usa para hábitos del pasado. Por ejemplo, antes yo cocinaba todos los días. Para descripciones en el pasado, por ejemplo, ella tenía el pelo corto, o acciones en progreso en el pasado. Caminábamos juntos cuando lo vimos. Volveremos a escuchar la historia, pero no vamos a escuchar los verbos, estos dos verbos que te acabo de mencionar. Serás tú el que tendrá que contestar con un verbo u otro. Vamos a ver qué tal lo hace. Cuando en cuarto o quinto de primaria, mi profesora de lengua castellana y literatura nos dio un trabajo. El trabajo en que teníamos que escribir y dibujar nuestro propio cómic. El tema era libre. Podíamos escribir sobre lo que quisiéramos, pero la historia tenía que ser original. No ser una historia ya inventada. A mí me encanta dibujar y también escribir, así que muy emocionada y quería que mi historia fuese la más creativa de todas. Se me ocurrió que en mi cómic mis personajes, en vez de ser personas o animales, iban a ser objetos. Así, seguro que nadie haría un cómic parecido al mío. Recuerdo que mi amiga María y yo siempre andando juntas del colegio. Ese día, María estaba muy agobiada porque no sabía sobre qué iba a escribir su cómic. Me dijo que yo tenía mucha suerte porque era muy creativa y se me daban muy bien estas cosas, pero que ella era incapaz de tener tanta imaginación como yo. Entonces, se me ocurrió que podíamos jugar a un juego. Aquel día, muchas nubes en el cielo y le dije que las nubes nos podían dar muchas ideas creativas. El juego era decir las cosas que cada una de las nubes. Le señalé una de las nubes y le dije que me parecía un castillo. Ella me señaló otra y me dijo que tenía la forma de un pájaro. Contenta, le dije que de despertar su imaginación y que, a partir de entonces, sería mucho más fácil crear su historia. Como habíamos visto un castillo y un pájaro, le dije que podía hacer, por ejemplo, una historia sobre un pájaro mensajero de palacio. Ella no estaba muy convencida, así que le sugerí que siguiera mirando al cielo y despertando su imaginación con las nubes. Ya cerca de su casa y María se despidió aún sin saber sobre qué iba a escribir. Al día siguiente, cuando llegué al colegio, me fui directa hacia la mesa de María y le pregunté sobre su trabajo. Ella me dijo con una gran sonrisa que gracias a mí se le había ocurrido una idea.
Su historia trataba sobre unas amigas que iban al cielo a imaginar historias a partir de las formas de las nubes. No me lo podía creer. María no había creado nada, había copiado prácticamente la realidad. Miré mi propio trabajo. Sin duda, el más creativo, totalmente diferente al resto de compañeros. Recuerdo que hasta mi profesora me fue por él y me dijo que era muy creativo para mi edad, tanto que lo puso en el periódico del colegio. Pero de alguna forma, yo sabía que mi historia no decía nada sobre mí, sobre mis sentimientos o sobre mi forma de pensar. Sin embargo, la historia de María es mucho más personal que la mía y, por tanto, más auténtica. Aún hoy me hace feliz pensar que María es sobre nosotras y creo que por eso es un momento que no se me ha olvidado, a pesar de los años. Gracias por ver mi vídeo. Espero que te haya ayudado a practicar estos dos verbos y que nos veamos muy pronto por aquí. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. ¡Hasta pronto!